Al menos 3 personas han muerto en Líbano en medio de los ataques israelíes que, según el ejército, han golpeado 290 objetivos en el sur del país, al tiempo que Hezbollah ha lanzado unos 150 misiles al norte de Israel. Esto mientras aumentó a 45 el balance de fallecidos tras el ataque israelí del viernes en Beirut. La región alemana de Brandeburgo asiste a las urnas en un nuevo pulso entre los socialdemócratas que controlan ese territorio hace más de 30 años y la extrema derecha que podría desbancarlos. Una victoria de alternativa para Alemania sería un nuevo golpe para el canciller Olaf Scholz. Tenemos reporte. En Venezuela, unas 1.600 personas permanecen detenidas desde que fueron capturadas en medio de protestas en contra de los resultados del Consejo Nacional Electoral que le dieron la victoria a Nicolás Maduro. Las familias denuncian violaciones al debido proceso y temen por las condiciones de reclusión. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Oriente Medio, donde continúan los fuertes combates entre Israel y Hezbollah. El ejército israelí indicó que bombardeó 290 objetivos, entre ellos lanzacohetes del grupo chiita libanés, y dejó al menos 3 muertos. A su vez, Hezbollah informó que disparó unos 150 misiles contra territorio israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que continuarán los ataques contra esa organización hasta que los residentes del norte del estado puedan regresar a sus hogares. Desde Jerusalén, Federico Cuellar Verena nos amplió la información. En lo relativo al norte de Israel, los lanzamientos de Hezbollah han sido los más profundos en casi un año de un fuego cruzado cada vez más intenso y con el temor constante de una guerra total. Según el ejército israelí, desde anoche la milicia chiita ha lanzado unos 150 cohetes, misiles de crucero y drones al norte de Israel, llegando hasta el área de Haifa, la tercera ciudad, a unos 50 kilómetros de la frontera con Líbano y a Baja Galilea. La mayoría de estos proyectiles han sido interceptados, pero hubo algunos impactos como en Kiryat Bialik, un suburbio de Haifa que causó 3 heridos por metralla, y también se registraron algunos incendios. Pese a esto, Israel mantiene un tono amenazante contra Hezbollah. El ejército prometió que los ataques en Líbano se intensificarán y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró que el grupo libanés está empezando a sentir algunas de las capacidades israelíes, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró haber golpeado a Hezbollah con una serie de ataques que no imaginaba y prometió que si no entendió el mensaje, lo va a entender. Es lo que algunos funcionarios israelíes describen como un intento de, con ataques más fuertes, forzar a Hezbollah a aceptar un acuerdo diplomático. Sin embargo, las acciones israelíes de esta semana han acercado la posibilidad de una guerra abierta que la enviada de la ONU en Líbano calificó de inminente catástrofe para Medio Oriente. Aunque la meta declarada por Israel es el regreso de unos 65.000 desplazados del norte, en lo inmediato se ven afectadas las rutinas de los habitantes desde Haifa hasta la frontera. En esa zona, al menos hoy, las escuelas han sido cerradas, las reuniones se han limitado y solo se ha permitido abrir a lugares de trabajo con un refugio cercano. En tanto, el Ministerio de Salud ordenó a los hospitales del norte que muevan su actividad a las zonas blindadas y que cancelen las cirugías opcionales. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde continuaron los ataques del ejército israelí. En la ciudad de Gaza, al menos 7 palestinos perdieron la vida, al tiempo que se registraron otros bombardeos en Deir al-Balá. Esto mientras que el total de palestinos muertos desde el inicio de la guerra subió a 41.431. Y continuamos en Cisjordania ocupada, donde el ejército israelí allanó y cerró las oficinas del medio catarí Al Jazeera en la ciudad de Ramala. El jefe de la oficina indicó que fueron destruidos varios aparatos al tiempo que las autoridades dieron 45 días para el cierre definitivo de la delegación. Israel acusa de manera frecuente a Al Jazeera de apoyar a Hamás y de vínculos terroristas. Eso cuando hace 2 años la periodista del canal catarí Shirin Abu Akleh fue asesinada por un soldado israelí durante el cubrimiento de una redada militar en Cisjordania. Las fuerzas de ocupación, unos 15 o 17 soldados, llegaron a nuestra oficina aquí en Ramalá, la oficina de la red de Al Jazeera, y nos ordenaron que nos fuéramos pronto, porque querían cerrar la oficina. Tenían una orden de cierre por 40 días. Fue el comandante militar en Cisjordania quien dio esta orden, y quieren confiscar todo el equipo dentro de la oficina, y luego nos expulsaron de nuestra oficina.
Al menos 51 personas murieron en medio de una explosión registrada en una mina de carbón en Irán. Los hechos ocurrieron en la provincia de Jorazán y dejaron otras 20 personas heridas. Medios estatales informaron que el accidente fue causado por una fuga de gas metano en 2 de los bloques del yacimiento y 69 trabajadores se encontraban en el lugar en el momento de la explosión. El presidente Masoud Pezeshkian envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. Cambiamos de tema y vamos a Europa, puntualmente a Alemania, donde más de 2 millones de ciudadanos votan en el Estado Federado de Brandeburgo para las elecciones regionales. Hay especial presión sobre el ejecutivo de Olaf Scholz tras la victoria de la ultraderecha en Sajonia y el alto apoyo en Turingia, teniendo en cuenta que Brandeburgo es considerado un bastión de los socialdemócratas que han estado en el poder por más de 30 años. Thomas Sparrow, corresponsal de France 24, nos amplió desde Berlín. Las elecciones regionales de este domingo en el estado de Brandeburgo, un estado en el este de Alemania cercano a la capital Berlín, son la siguiente gran prueba electoral en Alemania. Una gran prueba sobre todo para el partido del canciller alemán Olaf Scholz, el partido socialdemócrata, que en Brandeburgo ha estado en el poder durante los últimos 34 años, es decir, desde la reunificación alemana. Sin embargo, el partido que lidera en las encuestas de cara a estas elecciones no son los socialdemócratas, sino es Alternativa para Alemania o AfD, el partido de extrema derecha que se ha catapultado en las encuestas gracias a su política populista anti-inmigración. De hecho, el AfD logró recientemente el primer lugar en otras elecciones regionales en el este de Alemania, en el estado de Turingia. Una nueva victoria de la AfD, en este caso en Brandeburgo, sería un golpe fuertísimo no solamente para los socialdemócratas, sino muy particularmente para el canciller alemán Olaf Scholz, puesto que estos comicios están siendo descritos como un referendo a su gestión y ya haya analistas que estén asegurando que un resultado adverso podría incluso terminar definiendo el futuro político de Scholz, en especial porque el próximo año, en 2025, hay elecciones federales en todo el país. Si bien las elecciones en Brandeburgo son en una sola región de las 16 en Alemania, es indudable que el impacto de lo que ocurra este domingo se sentirá no solo en Brandeburgo, sino en el resto del país. Tras 2 meses de estancamiento político, Francia finalmente tiene nuevo gabinete compuesto principalmente por miembros de partidos de centro derecha y de derecha. El primer ministro Michel Barnier y su gobierno enfrentan varios desafíos, siendo el más urgente presentar un proyecto de presupuesto al Parlamento antes del 1 de octubre. El Ejecutivo también busca endurecer su postura en materia migratoria. Sin embargo, tendrá que superar el reto de aprobar leyes en un Parlamento profundamente dividido. Tenemos un equipo ahora a trabajar. Fueron las palabras del primer ministro de Francia, Michel Barnier, tras la presentación del nuevo gobierno derechista. El gran desafío que enfrenta es entregar un proyecto de presupuesto al Parlamento y con la fecha límite fijada para el 1 de octubre. Esta semana Barnier describió la situación financiera del país como muy grave, ya que enfrenta presiones de la Unión Europea para reducir su déficit presupuestario. Barnier ha planteado la posibilidad de aumentar impuestos como una solución. El exministro de Finanzas Bruno Le Maire recortó más de 20.000 millones de euros en gastos públicos este año. Ahora su sucesor, Antoine Armand, enfrentará la presión de encontrar una solución sobre cómo financiar los servicios públicos, ya que algunos ciudadanos, especialmente en zonas rurales, han visto una disminución en el acceso a servicios como salas de emergencia, tribunales y escuelas. Barnier también ha señalado la migración como una de sus prioridades. Ha prometido una postura más dura, afirmando que los flujos migratorios no están controlados, unas declaraciones respaldadas por la extrema derecha. Además, Barnier ha prometido ser claro sobre lo que llamó la deuda ecológica de Francia. Al igual que el presidente, cree en la energía nuclear como una vía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Barnier se dirigirá al Parlamento con un discurso de política general el 1 de octubre, pero el nuevo inquilino de Matignon ya está bajo presión con amenazas de una moción de censura lanzadas por la izquierda desde el sábado por la noche. En Venezuela, más de 1.600 personas permanecen detenidas luego de las protestas en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro. Sus familiares denuncian incomunicación, retardos procesales y temen por las condiciones de reclusión. La mayoría fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad en otros estados sin previa notificación. Daniela Zambrano, nuestra corresponsal en Caracas, nos trae el siguiente informe. Desde el pasado 29 de julio, Diego Casanova acude cada semana al Palacio de Justicia para verificar el proceso judicial que se lleva a cabo contra su hermano José Gregorio, detenido cuando regresaba a su casa la noche en la que se registraron protestas masivas en todo el país. Le preocupan las condiciones en las que está recluido. Porque bueno, es información incluso de otros reclusos allí de que hay tuberculosis, o sea, de verdad que no es un espacio higiénicamente ni saludable porque no tiene las condiciones, ¿no? En los tribunales no le dan información sobre el caso, tampoco la familia de Raúl. Estas marcas que tiene aquí se las hizo cuando lo detuvieron en Achagua, en la comandancia. Fueron tantos sus nervios que él se desmayó. Un comerciante informal de 41 años arrestado en el suroccidente de Venezuela fue trasladado a Tocorón, una de las cárceles de máxima seguridad. Desde ese día, su hermana Lervis no ha podido verlo. Solo ha recibido 2 llamadas breves con las que ha podido confirmar que sigue con vida. Ni le han permitido el derecho a la defensa privada y tampoco le han permitido las visitas en Tocorón. Aparentemente hubo una manifestación afuera del precinto y a raíz de eso prohibieron las visitas. Según la ONG Foro Penal, el 99% de los que permanecen detenidos por manifestar en contra del resultado de las elecciones presidenciales son jóvenes de las zonas más desfavorecidas del país. 59 son menores de edad. El 29 de julio también fue detenido, por ejemplo, un joven de 27 años que es sordomudo y que no sabe comunicarse tampoco a través del lenguaje de las señas y que para males mayores es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Entonces nosotros nos preguntamos cómo lo presentaron. Cerca de 1.600 personas han sido acusadas de terrorismo tras las protestas postelectorales. Ya transcurrieron los 45 días de investigación preliminar y aún no han sido presentados en tribunales para determinar si irán a juicio, serán liberados o permanecerán bajo arresto. En plena campaña electoral en Estados Unidos avanza la votación anticipada en 3 estados, Minnesota, Dakota del Sur y Virginia. Un argumento que utilizó el candidato republicano Donald Trump para rechazar la propuesta de un segundo debate con su contrincante demócrata Kamala Harris. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Una campaña presidencial cruzada por las polémicas en torno a los debates. Primero, en junio, el mal desempeño del presidente Joe Biden en el debate de CNN contra el candidato republicano Donald Trump fue clave para que luego el demócrata renunciara a la reelección. Luego, con Kamala Harris al mando de la candidatura oficialista, el debate contra Trump en ABC el 10 de septiembre marcó la agenda mediática por bulos contra los migrantes, acusaciones de sesgo de los moderadores y el buen desempeño de Kamala, lo que la entusiasmó a un segundo debate, pero ya es demasiado tarde, según Donald Trump. El problema con otro debate es que ya es demasiado tarde, la votación ya ha comenzado. Ella tuvo la oportunidad de hacerlo con Fox. Fox nos invitó y yo esperé y esperé y su campaña lo rechazó. Pero ahora ella quiere hacer un debate con CNN justo antes de las elecciones porque está perdiendo por mucho. Una respuesta desde un mitin en Carolina del Norte protegido por vidrios antibalas a la insistencia de Kamala, quien desafía a Trump con un debate en Georgia, uno de los estados péndulo que permitió la victoria de Biden en 2020. Aceptaré con gusto un segundo debate presidencial el 23 de octubre. Espero que Donald Trump se una a mí. La campaña demócrata alega que es inédito en la historia reciente de Estados Unidos celebrar un solo debate entre los candidatos presidenciales, pero a poco más de un mes para los comicios, todo parece indicar que el último debate será el vicepresidencial el 1 de octubre. La cadena CBS está organizando el encuentro entre Tim Walz, fórmula de Kamala, y J.D. Vance, fórmula de Trump.
Fin del informativo, les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.